Bienvenidos a todos y todas a este conversatorio, una iniciativa del banco. Agradezco a la gerencia en realidad y en nombre de la presidencia del banco y la gerencia general, les damos la bienvenida a todos los ciudadanos que hoy día nos acompañan. Espacio de gota a gota y crédito formal. Es un tema muy complejo y hoy día nos van a acompañar 4 exponentes. Es un tema largo y de seguro vamos a conversar de provocadoramente. El préstamo gota a gota surge como una necesidad en una economía precaria. Una pregunta que le dejo aquí a los exponentes. Antes de empezar esto conversaba con Carlos cuáles son las motivaciones que lo llevan a escribir este libro y cómo finalmente impacta en una economía como la nuestra. Desde el rol que nosotros tenemos en el banco del fortalecimiento del sistema formal, también traigo a la reflexión qué tan cercanas las organizaciones formales como la nuestra están del ciudadano para proveer servicios de calidad y cómo desde una gerencia como la gerencia antifraudes en el banco podemos ayudar al ciudadano a protegerse de este tema. Algunos datos. Se dice que durante los últimos años post pandemia, este llamado préstamo gota a gota habría involucrado a más de 500,000 ciudadanos de nuestro país. 500,000 ciudadanos que por alguna necesidad de financiamiento, de emergencia o inclusive de algún emprendimiento pequeño recurren a estos servicios que no son servicios formales y que terminan involucrados en temas que pueden significar deterioro de la salud, deterioro de la reputación personal por las modalidades que ya Jorge nos explicará también en el camino, pero principalmente en el deterioro de la capacidad adquisitiva que tienen las personas. Entonces es un panel muy académico, de experiencia también empírico, que esperamos ustedes disfruten, y si nos queda algo de tiempo, Nicolás, de repente recogemos algunas consultas que pudiéramos absolver al final. Entonces, sin más preámbulos, paso a Carlos y aprovecho también para felicitar esta iniciativa de escribir sobre un tema de manera sencilla que permita revelar la otra cara de la moneda de aquel que decide ser el prestamista. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos por venir y acá a los ponentes también. Muchas gracias por el espacio de aprendizaje. Antes de comenzar, me encantaría como compartirles, porque la idea es compartirles cuál es mi motivación principal al escribir Independencia, que tiene como tema el prestamismo informal. Yo no tenía ni idea de que iba a llegar ese tema. Yo crecí en Chincha, yo soy el mayor de 4 hermanos, tengo 3 hermanas, y cuando era niño me encantaba contar historias en la mesa, en el almuerzo. Mis padres se reían, mis hermanas se reían, hasta que un día les dije que quería ser escritor y ahí mi papá se dejó de reír. Me dijo, ¿ser escritor? ¿Para qué? ¿Para morirte de hambre? Nunca voy a olvidar eso porque fue como una frustración de niño, ¿sí? Y después ya comprendí a mi padre, era el mayor de 8 hermanos, sacó adelante una familia de 8 hermanos, siendo el mayor en Chincha. Y obviamente los padres al final buscan lo mejor para sus hijos, y lo que él quería es que yo sea una persona sostenible, que se pueda sustentar, y me dijo, yo solamente voy a financiar una carrera de administración o economía. Bueno, yo nunca me imaginé en el futuro lo que me iba a traer la economía. Yo estudié economía, entré en la Pontificia Universidad Católica en Perú, estudié economía, una carrera fuerte, la terminé en 6 años, fue dura. Y luego hice una carrera en Unilever, que es una empresa británica que produce estos productos Sedal, Dove, Rexona, y hice una carrera en marketing que me llevó a vivir en Bolivia, a Sao Paulo, a Brasil, y llegué a Colombia. En Colombia, con 33 años de edad, hoy tengo 48, conocí una mujer, que es mi esposa, con la cual tengo 17 años de casado y dos niñas hermosas de 6 y 3 años. Un día ella me pregunta y me dice, Carlos, si tuvieras $1.000.000 en la billetera, ¿qué harías? Y yo le digo, pues
me formaría como escritor, es lo que más me gusta, tengo esa frustración en el corazón, y me dice, pues vamos para que estudies eso, me dice, y le digo, ¿y dónde está el millón? Y el millón no está. Entonces me dicen, no está, pero yo tampoco quiero estar con un tipo que sea infeliz y que lo veo que me muestra sus escritos de vez en cuando. Para mí fue increíble y a los 33 me fui a vivir a España, a trabajar medio tiempo en una agencia de viajes y a formarme como escritor en San Sebastián. Y luego viví en Madrid, donde hice un máster de creación literaria, pero no sabía en qué momento de la vida se iban a unir la economía con la literatura, ¿no? De pronto pasa el tiempo, me formo como coach, no coach de fútbol o de algún deporte, sino coach de equipos humanos para empresas. Y con mi esposa tenemos una empresa de consultoría que lo que hacemos es hacer consultoría para las empresas para que los equipos humanos sean más productivos, ¿no? Que logren buenos resultados, pero a partir de relaciones saludables, relaciones de confianza, desarrollando sus competencias de gestión, habilidades interpersonales. Eso es lo que hacemos hace 10 años. Y de pronto un día llega a nosotros un proyecto de coaching financiero, ¿sí? Un neoyorquino, Jonathan Rollins, que trabajaba en una ONG. Esta ONG era una ONG que lo que quería era tener impacto social a partir de proyectos financieros, de la educación financiera. Esta ONG tiene como propósito sacar adelante a países y a poblaciones a partir de la educación en las finanzas. Creen que la única forma de salir de la pobreza es a partir de la educación financiera. Y me pareció súper interesante. Entonces me acuerdo que entré al proyecto, nos formaron cuáles eran los gastos hormiga, ¿no? Los gastos hormiga son esos gastos que a veces tenemos que son compulsivos y que no consideramos gastos, ¿no? Como decir el chancay y la Coca-Cola de repente diaria, ¿no? Y son gastos que se van teniendo y no las contemplamos. Así aprendimos muchísimas herramientas para este programa de coaching financiero y nos tocaba ir al Callao y a Independencia, que es el título del libro. A mí me tocó ir a Independencia durante 5 meses seguidos, todos los días. Me tomaba mi combi, mi metropolitano, me bajaba en el Megaplaza, en la estación Tomás Valle, a justamente tener sesiones de coaching financiero con operarios de una empresa que se llama DP World, que es un operador logístico del Callao. Estos operarios tenían sueldos de 1.500, 2.000 soles, pero tenían deudas por 50.000, 60.000 soles. Y yo cuando vi esa realidad, me impactó, ¿no? Me impactó. Y todo impacto viene por algo que te pasó en la infancia, ¿no? A mí, ¿por qué me impacta eso? ¿No? Yo ya había escrito una primera novela que se llama Hawái, a mis 40 años, y justo tenía 41, 42, estaba escribiendo otra y paré de escribir por esta experiencia. Lo que me impactó fue que iba todos los días a intentar que estas personas gastaran menos, ¿sí? Entonces, ponte, eran personas que se iban a comer pollo a la brasa 5 veces a la semana, chifa 3 veces, invitaban a su familia, tenían 3 líneas de celular. Entonces lo que nosotros intentamos es ver rubro por rubro y decir, listo, aquí vamos a ahorrar tanto, aquí vamos a ahorrar tanto, mira, en el mes vas a tener como ahorro 800 soles, si tú multiplicas 800 soles por 10, son 8.000 soles, vas a poder salir. Algunos salían de las deudas, otros no. Otros no me respondían, la esposa respondía, decía, ya no busque a mi esposo, usted no está, ¿qué quiere con él? ¿Qué quiere con él? No, lo quiero ayudar, simplemente lo quiero ayudar. Y tenía un compromiso de ayudarlo, me convertí en alguien que lo único que quería era que la persona salga adelante en sus finanzas, porque yo sentí como hermano mayor en algún momento a mi padre que le quitaron la chacra que había construido desde la infancia y se la quitó el banco. Y yo sentí esa arena movediza de lo que es justamente estar en incertidumbre financiera, ¿no? Fue un momento muy difícil y como que me convertí en una especie de persona que quería lo mejor para ellos. Algunos salieron de sus deudas, otros no podían. De pronto me acuerdo que un día le dije a uno de ellos, le dije, Juan, ¿cómo te fue esta semana? Bien, me fue a poner pollo una vez por semana. ¿Y cómo te sientes? Mal, Carlos. ¿Por qué? No puedo gastar. Me decía, pero con una compulsividad que yo no entendía. Y decía, Dios mío, ya habían desarrollado unos hábitos compulsivos con el gasto que me sorprendía, porque decía, wow. Yo conversaba con Pablo y decía, ¿cómo estas personas no pueden salir de este bucle de consumo y se tienen que recurrir ya? El sistema financiero los tenía en rojo y recurrían a préstamos gota a gota, que tenían unas tasas de interés del 15%, 20%.
todos los lunes nos reuníamos en un café con el gringo, con Jonathan Rollins, a conversar sobre ellos, cómo íbamos. Había deserción, algunos desertaban, otros no. Lo que él buscaba era que no deserten. Y un día estaba llorando, una coach, éramos 8, estaba llorando. Y de pronto Jonathan le pregunta: ¿qué te pasa, Blanca? ¿Por qué estás llorando? Mataron a uno de mis coaches. Dijo: ¿mataron a uno de tus coaches? Sí, hubo un ajuste de cuentas y lo mataron. Y cuando yo escuché eso, dije: yo tengo que escribir acá. Sentí como un compromiso y me volqué a crear 2 personajes que son Tuco, son 2 hermanos, uno mayor que tiene 17 años y uno menor que tiene 12. El de 16, ambos pierden al padre y quieren salir de la pobreza. Viven en el barrio Tahuantinsuyo, que es en uno de los cerros de Independencia, que lo conocí muy bien. Y Tuco quiere salir de la pobreza, pero a punta de extorsionar, a punta de justamente hacer esta labor coercitiva, violenta, ¿no? No les quiero spoilear el libro, pero básicamente lo que él quiere es salir de la pobreza a punta de justamente asesorar a los gota a gota y tener como una especie de banda que hacía este tipo de labores, ¿no? Mientras que el otro, su hermanito, tenía una vocación de historiador, ¿no? Es como que yo siento que es un poco este alter ego, el reflejo mío, porque quería ser historiador, tenía una vocación académica, pero tenía que salir adelante como sea, como todos nosotros tenemos que pagar arriendo, tenemos que pagar luz, agua, servicios, y él decide trabajar, porque lo obligaban a trabajar en el mercado como avisador en Contecombi, para saber si eran 2 minutos, 3 minutos, esta labor que hay en las esquinas, y de pronto llega el prestamismo informal, pero llega para ayudar a la gente a salir de sus deudas. Entonces tenemos este lado de Tuco, que es el que extorsiona, ¿sí? Es el que quiere salir de la pobreza, pero a punta de extorsión, y tienes por otro lado a Leo, que es el hermano menor, que quiere salir adelante, pero ayudando a las personas a salir de sus deudas, ¿no? Entonces, estos 2 hermanos se encuentran en el mundo del prestamismo informal en un contexto donde Perú clasifica al Mundial de Rusia, y a mí me encanta el fútbol. De hecho, un relato mío se hizo documental que se llamó Perú 36 años después, que lo hizo ESPN Internacional, y a partir de esa experiencia con el fútbol, que soy fanático del fútbol, me encanta, vi este lado lindo que trae el fútbol, que es la emoción, el entusiasmo de volver a un mundial después de 36 años, pero también al mismo tiempo el lado negro, que es: yo quiero el mejor televisor y voy a tener el pantalla plasma, el mejor de todos, así no tenga la plata, y dejo mi trabajo para irme al mundial, y todo este telón de fondo, todo este desborde que trae el fútbol, en un contexto donde Perú clasifica al mundial después de 36 años, empieza a desbordarse la demanda por préstamos gota a gota, justamente por cosas que al final llevaban a estas personas a endeudarse más de la cuenta, ¿no? Incluso dejar a su familia para irse al mundial, ¿no? Entonces, digamos, todos estos personajes están en la novela, y hoy aquí sentado también me pasó algo cuando yo empecé a escribir la novela, y decía: qué desgraciado el gota a gota, ¿no? Todo lo que hacen, ¿no? Y en este momento yo no quiero decir el prestamismo informal es bueno o malo, porque al final todo tiene un lado blanco y un lado oscuro. El prestamismo informal existe porque hay personas que para el banco no existen, no son sujetos financieros porque no tienen garantías y necesitan matricular a su hijo mañana al colegio y no tienen plata. ¿A quién recurren? Si para el banco son personas que no tienen garantías, no les voy a prestar plata, pues al gota a gota. Entonces hay personas que sí prestan, que estábamos conversando aquí con los ponentes, que sí prestan con responsabilidad y dan una tasa de 5 o 10%, pero en ningún momento hacen una labor coercitiva, como tienes personas que sí tienen a personas y tienen a extorsionadores y a delincuentes detrás, ¿no? El tema es responsabilidad, ¿no? El tema, yo creo que la banca tiene que ser responsable a quien le presta y a quien no, ¿no? Tengo un ejemplo que es un ejemplo de éxito. El banco Bancolombia es el primer banco de Colombia, y el presidente de Bancolombia, que es Carlos Raúl Yepes, entre el 2011 y el 2016, Bancolombia fue elegido el 5º banco más sostenible del mundo. Y cuando hablo de sostenibilidad, no estoy hablando de sostenibilidad de medio ambiente, estoy hablando de medio ambiente, sostenibilidad económica y social.
Él lo que hizo fue, vamos a prestarle, ¿sí?, a las pymes, ¿sí? Dijo, vamos a prestarle a las pymes, y cogió al 50% de las pymes del país y colocó préstamos por 1,5 millones, colocó préstamos a 1,5 millones de empresas, imagínense, pero con responsabilidad. Es decir, el asesor decía, ¿cuánto puedes pagar? Hagamos un flujo de caja, y te presto. Obviamente el primer año, el segundo año se cayeron las colocaciones, que al final son las ventas de los bancos. Las colocaciones son las ventas de los bancos, se cayeron los 2 primeros años, pero después la rentabilidad subió porque le prestaron plata a personas que podían pagar, a personas que sí eran capaces de afrontar esos préstamos. Entonces, quería comentarles esto porque al final yo siento que este tema es un tema de responsabilidad que le compete al sector privado, y me encanta que el Banco de la Nación, como ente público, genere esta conciencia financiera para justamente prestarse de personas que al final pueden, que no sean gota a gota, sino ojalá que la banca privada y toda esta conciencia crezca para que al final la banca privada preste con mucha conciencia y sepa a quién prestar y cómo prestar. Que el banco sea un aliado del que se quiere prestar, no alguien que le quiere sacar la plata, porque de alguna manera en la banca privada también tenemos este prestamismo informal metido, en el sentido de que quieren colocar los préstamos a toda costa, porque quieren llegar a sus metas y punto, y no se trata de esto, no se trata de llegar a metas, se trata de prestar con responsabilidad, porque al final vas a tener una familia detrás, como la mía y la de mi padre, que al final está sufriendo, ¿no? Si es que no pagan y te empiezan a quitar tus cosas y a generar una incertidumbre económica dentro de los hogares. Bueno, ojalá que puedan leer Independencia y les guste, y yo estoy aquí honrado de estar aquí en este espacio, y para lo que quieran o preguntarme, pues acá estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios, y me quedo con algunas cosas importantes. Recomiendo que lean el libro, y quisiera que se queden con la siguiente frase que también está en tu libro, que la independencia sea el espacio de no permitir que se desborden, me recuerdo bien, tus deseos, y esa independencia puede generar estabilidad en la vida. Entonces voy a tomar esto, la voy a incluir dentro de los programas de difusión que, con autorización para utilizarla. Y lo siguiente, para todos los ciudadanos que están aquí, voy a tomar un tema muy importante. Un crédito es bueno siempre que exista una relación de ida y de vuelta, de aquel que decide tomar el crédito por una motivación, pero con claridad deja de ser esclavo de estos temas consumistas, sino con claridad puede identificar que aquello que va a comprar o consumir puede pagarlo. Y ahí venimos nosotros, los que hacemos banca o los que hacen financiamiento también desde el lado formal, la responsabilidad de otorgar un crédito explicando las condiciones del crédito, los plazos del crédito. Porque en el Perú existen más de 11 millones de personas que tienen créditos formales, pero se calcula que en los últimos 5 años, más o menos, unas 3 millones de personas han salido del sistema. Es decir, que entra gente y terminamos por un mal acompañamiento por condiciones de mercado, exponiendo a créditos informales. Entonces tu libro es muy bueno, está escrito muy ligerito, los invito a leerlos. Y en este contexto ahora vamos a escuchar a nuestro siguiente